En la empresa de la familia Chen, Lin Chu estaba siendo despedido sin motivo alguno. Confundido, le preguntó a su superior, ¿despedido? ¿Por qué? Su voz tembló. Había trabajado horas extras durante 3 meses seguidos para la empresa, ni siquiera había dormido bien en semanas, y justo cuando acababan de prometerle un ascenso, todo se vino abajo. Levantó la mirada hacia su superior. ¿Por qué me despiden? Yo no robé ningún dinero. El hombre soltó una risa burlona. ¿Todavía quieres fingir? Tenemos tu firma en la transferencia. Lin Chu se quedó congelado. Entonces lo recordó. Ese día, Jin Jing le había dado unos documentos para firmar apresuradamente. Lin Chu apretó los dientes. Tú fuiste quien robó el dinero. Me tendiste una trampa y me dejaste firmar ese documento. Jin Jing solo sonrió con desprecio. Sin pruebas, no puedes manchar mi reputación. Luego agitó la mano con molestia. Aléjate un poco, tu olor a fideos instantáneos me está enfermando. Lin Chu temblaba de rabia. Jin Jing, me tendiste una trampa, reiteró. Jin Jing levantó una ceja. Entonces, una extraña energía comenzó a cubrir su mano. ¿Todavía quieres seguir hablando basura?, preguntó. Al segundo siguiente, su puño impactó directo en el estómago de Lin Chu. El golpe fue tan fuerte que salió disparado contra una pared. Lin Chu cayó al suelo, tosiendo. Mientras tanto, Jin Jing caminó lentamente hacia él. ¿Lo viste?, preguntó. Este es el poder del Reiki. Solo personas de alto nivel como nosotros podemos aprenderlo. Entonces, algo extraño ocurrió. Lin Chu comenzó a moverse, apoyó una mano en el suelo y se levantó lentamente. Jin Jing frunció el ceño. Lin Chu respiraba con dificultad, pero aún así levantó la cabeza. Solo espera. Una extraña determinación apareció en sus ojos. Algún día, me convertiré en el gobernante de la ciudad dragón. Seré el hombre más rico del país. No, del mundo. Y cuando llegue ese día, compraré esta empresa, y tú serás el primero al que despediré. Por un instante, el lugar quedó en silencio. Luego, las puertas del ascensor se abrieron, y una voz habló desde el otro lado. No necesitas esperar hasta ese día. Varios hombres salieron y se inclinaron respetuosamente. Después de ellos, apareció una mujer. Su presencia hizo que todos guardaran silencio. La chica observó la escena por un momento, y luego habló con calma. ¿Puedo despedirlo ahora mismo? Lin Chu abrió los ojos con sorpresa, porque aquella mujer era la joven dama de la familia Chen, Chen Mo. Al verla, todos quedaron en silencio. Los empleados comenzaron a murmurar entre ellos. Después de todo, ella era una auténtica belleza, y no cualquier mujer. Era la hija del hombre más poderoso de la ciudad dragón, la joven dama de la familia Chen. Pero Lin Chu no estaba pensando en eso. Sus ojos se abrieron lentamente al reconocerla. Chen Mo no podía creerlo. Aquella mujer era su exnovia. Jin Jing reaccionó de inmediato, con una sonrisa aduladora, se adelantó rápidamente. Señorita Chen, ¿por qué no nos avisó que vendría? Habríamos preparado todo para recibirla, pero ella ni siquiera lo miró. Sus ojos permanecían fijos en Lin Chu. Luego habló con frialdad. ¿No escuchaste lo que dije? Estás despedido. La sonrisa de Jin Jing se congeló. ¿Por qué? Chen Mo habló con voz fría. Porque acabas de molestar al futuro yerno de la familia Chen. El ambiente quedó completamente en silencio. Chen Mo caminó directamente hacia Lin Chu, luego apoyó una mano junto a la pared. Atrapándolo, Lin Chu abrió los ojos con sorpresa. Ella se acercó lentamente y sonrió de forma coqueta, tomando su corbata. La ruptura de antes fue culpa mía, admitió. Así que, si estás de acuerdo, podemos celebrar nuestra boda cuando quieras. El corazón de Lin Chu comenzó a acelerarse. Chen Mo, ¿todavía te gusto?, preguntó. Chen Mo lo miró de arriba a abajo y luego sonrió con picardía. No me gustas, aunque tu cuerpo sí me interesa. Así, el tiempo pasó rápidamente hasta llegar a la noche de bodas. Sentado sobre la cama, Lin Chu seguía sin poder procesarlo. La semana pasada había sido despedido como un perro, y ahora se había convertido en el yerno de la familia Chen. ¿Qué está pasando?, se preguntó. Después de todo, habían pasado 3 años desde la ruptura, 3 años sin verla, y aún así, Chen Mo apareció de repente, justo frente a él. Eso hizo que una duda comenzara a crecer en su mente. ¿De verdad solo estaba interesada en su cuerpo? En ese momento, la puerta se abrió. Chen Mo entró en la habitación. Llevaba un vestido tan elegante que Lin Chu quedó completamente hipnotizado. Después de 3 años sin verla, ella era incluso más hermosa que antes. Se levantó nerviosamente. No te preocupes, comentó. Definitivamente te haré feliz en el futuro, y no haré nada raro. Chen Mo lo observó en silencio, luego sonrió ligeramente. Cierra los ojos. Tengo una sorpresa para ti. Lin Chu obedeció sin sospechar nada, pero justo cuando ella parecía acercarse para besarlo, su expresión cambió por completo.
la calidez desapareció de su rostro. Entonces sacó un montón de dinero y se lo arrojó directamente a la cara. Los billetes cayeron al suelo lentamente. Chen Mo lo miró con frialdad. Toma el dinero y lárgate. Lin Chu seguía sin entender nada, miró el dinero tirado en el suelo y luego volvió a verla. ¿Qué está pasando? ¿No se supone que estamos casados? Chen Mo cruzó los brazos, su expresión era completamente fría. Todo esto solo es un espectáculo. Y no creas que puedes tocarme solo porque nos casamos. Te daré 100,000 al mes. Considéralo dinero de manutención. Lin Chu frunció el ceño inmediatamente. No necesito tu dinero. Pensé que habías venido para volver conmigo. La mirada de Chen Mo cambió. Una presión invisible explotó desde su cuerpo. Lin Chu salió disparado por el impacto del Reiki. Antes de que pudiera levantarse, ella ya estaba frente a él. Sus ojos estaban llenos de odio. No te hagas el inocente. Scott, lo que más odio en el mundo es que un hombre me engañe. Nunca te perdonaré. Lin Chu levantó la cabeza rápidamente, confundido. ¿De qué estás hablando? Pero ella no respondió. Simplemente se dio la vuelta y salió de la habitación. ¿Te está gustando la historia? Si llegamos a 2500 likes y 150 comentarios, traeré la siguiente parte. Así que si la quieres dale like y comenta. Tiempo después, mientras caminaba por las calles durante la noche, Lin Chu no podía dejar de pensar en lo ocurrido. Todo esto era demasiado extraño. Primero lo despidieron. Luego terminó casándose con su exnovia, y ahora descubría que aquel matrimonio parecía una completa farsa, pero lo que más le molestaba era no entender por qué Chen Mo lo odiaba tanto. Después de todo, él no recordaba haberle hecho algo, incluso fue ella quien terminó la relación. Tras caminar durante mucho tiempo, finalmente llegó a su apartamento. Estaba agotado, así que abrió la puerta sin pensar demasiado, pero apenas entró, se quedó congelado. En el sofá había una mujer sentada tranquilamente. Llevaba un vestido que resaltaba perfectamente su figura, y apenas lo vio entrar. Sonrió. Amor, finalmente te encontré. El corazón de Lin Chu casi se detuvo. ¿Quién eres? ¿Y cómo entraste aquí? La chica se levantó, y luego caminó hacia él con una sonrisa coqueta. En tu vida pasada, yo fui tu amante, y esta vez vine a cobrar la deuda que me debes. El rostro de Lin Chu se puso rojo inmediatamente. ¿Y qué es exactamente lo que quieres?, preguntó, mientras pensaba que sus palabras debían ser una tontería. La chica inclinó ligeramente la cabeza. No es hoy tu noche de bodas, sonrió de forma provocativa. Por supuesto que vine para acompañarte. Lin Chu sintió que el corazón se le aceleraba. Definitivamente, algo andaba mal. Sin pensarlo dos veces, giró para escapar. Pero antes de que pudiera abrir la puerta, la chica apareció por detrás y cerró la salida. No tengas tanta prisa. Se acercó. ¿Acaso olvidaste que en vidas anteriores a menudo hacíamos el cultivo dual? Lin Chu todavía seguía confundido. No entendía cómo aquella mujer había aparecido en su apartamento, y mucho menos qué significaba eso de cultivo dual. Pero la chica no le dio chances de seguir pensando. Antes de que pudiera reaccionar, lo besó. Los ojos de Lin Chu se abrieron de golpe. En ese instante, una extraña aura brillante comenzó a envolver sus cuerpos. La energía dentro de la habitación se volvió caótica, y entonces, Lin Chu sintió algo extraño despertar dentro de él. Era como si una fuerza desconocida recorriera cada rincón de su cuerpo. Su conciencia fue arrastrada hacia un espacio completamente diferente. Miró alrededor, confundido. Estoy muerto. Este es el inframundo. Pero antes de obtener una respuesta, su alma se desintegró. Miles de almas aparecieron flotando. Profesiones comenzaron a resonar: médico, abogado, escritor, pintor. Cada fragmento de alma contenía la memoria de una persona distinta. Experiencias, técnicas, conocimientos. Era como si miles de vidas estuvieran siendo grabadas dentro de él al mismo tiempo. La información entraba sin parar. Y mientras eso ocurría, la chica de cabello blanco observaba en silencio. Después de completar el cultivo dual, simplemente sonrió y desapareció. Mientras tanto, Lin Chu seguía perdido dentro de aquel océano de recuerdos, uno tras otro, sin detenerse, hasta que finalmente, su conciencia volvió. Ahora poseía los recuerdos de 9.999 personas y lo sabía todo sobre el cielo y la tierra. Sin embargo, en el mundo exterior, había pasado un mes. Todos creían que él había muerto. Su funeral ya estaba siendo celebrado, y varias personas daban sus condolencias frente al ataúd. Entonces, un rayo púrpura cayó del cielo, el ataúd explotó frente a todos. Una figura salió lentamente de entre el humo. Era Lin Chu, y estaba riendo. No estoy muerto, sigo vivo, comentó. Todos los presentes quedaron paralizados. Incluso una sirvienta gritó del susto al verlo salir caminando. Joven maestro,
está vivo, su suegro rápidamente le lanzó una mirada fría. Cuida tu lengua. Pero al instante siguiente, cambió completamente de actitud y tomó las manos de Lin Chu con emoción. Sabía que despertarías tarde o temprano. Siempre confié en ti. Lin Chu sonrió por fuera, aunque por dentro permanecía alerta. No podía permitir que nadie descubriera la verdad. Nadie debía saber que su alma había recorrido los recuerdos de miles de personas. Así que simplemente fingió no entender nada. Yo tampoco sé qué pasó. Solo sentí que estaba dormido. Su suegro no siguió preguntando. En cambio, ordenó de inmediato que lo ayudaran a volver a su habitación para descansar. Mientras caminaba, lo miró con atención. Así que ese legendario cuerpo Wigen Yang, murmuró. Originalmente, pensó que ya no tenía salvación, pero ahora, quizá todavía existía una forma de aprovecharlo. Por otro lado, Shenmo permanecía en silencio, mientras observaba a su padre. No podía evitar preguntarse algo. Para él, aquel matrimonio solo había sido un negocio. Mientras tanto, Lin Chu estaba sentado frente a la mesa, completamente pensativo. Después de absorber los recuerdos de miles de personas, sentía que veía el mundo de una forma totalmente distinta. Ahora podía notar detalles que antes ignoraba, las emociones ocultas, las verdaderas intenciones, incluso los pensamientos de quienes lo rodeaban parecían imposibles de esconder ante sus ojos. En ese momento, varias sirvientas entraron cargando comida. Entre ellas estaba la misma chica de antes. Las demás dejaron los platos sobre la mesa. Mientras ella hablaba con una sonrisa forzada, mi maestro ordenó preparar esto para ayudar a recuperar su salud. Así que debería comer bastante. Lin Chu simplemente comenzó a comer, pero mientras ella lo observaba, no pudo evitar pensar, ¿por qué la joven señorita tuvo que casarse con alguien como él, sin levantar la vista? Lin Chu habló tranquilamente. A mí también me gustaría saber por qué tuvo que casarse conmigo. La sirvienta abrió los ojos de golpe y rápidamente se cubrió la boca, como supo lo que estaba pensando. Antes de que pudiera reaccionar, una risa sonó desde la entrada. El patriarca acababa de llegar. ¿Qué haces ahí parada sin hacer nada? Miró a la sirvienta y habló entre risas. Atiéndelo bien. Después de todo, es mi yerno. A su lado caminaba otro hombre. La sirvienta obedeció de inmediato y comenzó a servirle más comida a Lin Chu. Por favor, joven maestro, coma más despacio, comentó, aunque por dentro pensaba algo completamente distinto. ¿Acaso lleva meses muriéndose de hambre? Lin Chu sonrió ligeramente. Aprovechando eso, decidió molestarla un poco. Si tanto te preocupa, entonces dame de comer tú misma. La sirvienta se puso roja de inmediato, apretó los dientes, claramente furiosa, pero no se atrevió a responder. Justo en ese momento, el hombre que acompañaba al patriarca apareció detrás de Lin Chu. Sin previo aviso, tomó su muñeca, sus ojos se abrieron levemente, porque podía sentir una extraña aura recorriendo su cuerpo. Lin Chu frunció el ceño. ¿Necesitas algo?, preguntó. El hombre reaccionó de inmediato y soltó su mano. No, perdón por mi grosería. Sin embargo, su expresión se volvió seria. Entonces se acercó al patriarca y habló en voz baja. Patriarca, el aura de su yerno es extraña. ¿Tuvo algún accidente recientemente? El patriarca asintió. Hace un mes cayó en un coma repentino. Luego lo miró confundido. ¿Ocurre algo? Lin Chu notó que ambos estaban hablando en secreto. Sin embargo, gracias a los recuerdos que había heredado, también había obtenido técnicas extrañas y conocimientos poco comunes, entre ellos, lectura de labios. Mientras seguía comiendo tranquilamente, observó los movimientos del anciano y entendió cada palabra. No sé quién introdujo una cantidad tan enorme de aura en el cuerpo de su yerno, dijo el viejo en voz baja, pero esa energía destruyó completamente su constitución. El patriarca frunció el ceño. ¿Puede recuperarse? ¿Y cuánto afecta esto a nuestro plan original? El anciano suspiró. Originalmente, él era un verdadero genio, un talento que solo aparece una vez por siglo, pero ahora sus meridianos están destruidos. El poder dentro de él es demasiado caótico. En este momento, ni siquiera posee las cualificaciones para cultivar la etapa más básica del refinamiento de Qi. Mientras escuchaba todo eso, Lin Chu siguió comiendo como si nada, pero por dentro, finalmente entendió algo. Sabía que aquel matrimonio nunca había sido tan simple. Este viejo zorro tenía un motivo oculto para casar a su hija con él. De repente, una aterradora presión cayó sobre la habitación. La mesa se hizo pedazos. Lin Chu salió disparado y cayó al suelo. Antes de que pudiera levantarse, el patriarca ya lo había sujetado del cuello. Sus ojos estaban llenos de furia. Mentiroso, ¿cómo te atreves a engañarme? Acabaré contigo ahora mismo. En ese instante, los ojos de Lin Chu cambiaron. Su expresión se volvió extrañamente tranquila. Espere, lo miró directamente.
desde el principio. Hizo que su hija tomara la iniciativa para acercarse a mí, todo porque quería obtener mi constitución Yang. Cierto, el patriarca entrecerró los ojos, así que lo descubriste. Pero, si realmente poseías ese cuerpo legendario, ¿por qué terminaste convertido en un inútil? Lin Chu volvió a actuar como siempre y soltó una risa incómoda. Tampoco sé qué pasó, todo comenzó después de nuestra noche de bodas. Tal vez fue porque dejé de ser virgen. El patriarca lo miró como si acabara de escuchar una estupidez. Es ridículo, no existe ninguna regla que diga que perder la virginidad destruye el cultivo. Además, Chen Mo salió de tu habitación esa misma noche, todos los sirvientes de la familia la vieron. Si no quieres decir la verdad sobre la pérdida de tu poder, no te obligaré. Pero mi familia Chen no puede permitirse criar a un inútil. Varios guardias aparecieron alrededor de Lin Chu. Todos lo rodearon al mismo tiempo, pero él solo los miró con desprecio. No hace falta que me saquen. Yo mismo me iré. La sirvienta que estaba cerca observó la escena con satisfacción. Por fin ese hombre iba a desaparecer. Ahora que estaba fuera del camino de su joven señorita, ella ya no tendría que seguir fingiendo respeto frente a él. Sin embargo, Lin Chu giró levemente la cabeza y la miró. ¿Dónde está Chen Mo?, preguntó. Habló con calma, aunque su voz llevaba una extraña presión. Había utilizado la habilidad de una de sus vidas pasadas, la hipnosis. Ve a traerla ahora mismo, ordenó. La sirvienta fue a cumplir su orden de inmediato. Luego, Lin Chu volvió a mirar al patriarca. Antes de irme, quiero dejar algo claro. ¿Realmente obligaste a tu hija a casarse conmigo solo por mi constitución? El patriarca soltó una risa fría. ¿Por qué más sería? Deberías mirarte en un espejo. ¿De verdad crees que eres atractivo? Lin Chu permaneció en silencio unos segundos. Mi constitución era tan importante para usted, que incluso utilizó la felicidad de su propia hija. El patriarca ni siquiera dudó. Por supuesto, su expresión se volvió seria. En este mundo, el Reiki lo es todo. La mayoría de las personas comunes pasan toda su vida atrapadas en la etapa de refinamiento de Ki. Yo apenas logré alcanzar el nivel básico después de años de investigación y consumiendo incontables píldoras. Sin un aura fuerte, aunque poseas riquezas o recursos, tarde o temprano alguien te aplastará. Pero encontramos una forma de cambiar eso. Tu constitución no es muy útil para mí, pero durante el cultivo dual podías aumentar el talento y acelerar el avance de tu compañera de forma monstruosa. En pocos días, alguien podía llegar a la etapa Jindan gracias a ti. El patriarca apretó los dientes. Si hubiera sabido esto antes, habría obligado a Chen Mo a completar el cultivo dual contigo durante la noche de bodas. Al escuchar eso, Lin Chu finalmente entendió algo. Había perdido una enorme oportunidad sin darse cuenta. El patriarca volvió a hablar con indiferencia. Pero ahora ya no tienes valor. Le hizo una señal a sus hombres. Lo enviaremos lejos. Permanecerá trabajando el resto de su vida y jamás volverá aquí. Lin Chu frunció el ceño. Soy el esposo de su hija. Ni siquiera pensó en sus sentimientos antes de decidir enviarme lejos así. El patriarca soltó una risa llena de desprecio. No necesito pensar demasiado en eso. Los esposos son iguales que los amantes. Si uno deja de servir, simplemente se reemplaza por otro. Espere, Lin Chu volvió a hablar justo cuando los guardias estaban a punto de llevárselo. Todavía tengo una última pregunta. ¿Fue usted quien hizo que Chen Mo creyera que la estaba engañando? El patriarca negó con la cabeza. No hice nada. Hizo memoria un momento antes de continuar. Ella misma dijo que te vio rodeado de muchas mujeres. Lin Chu casi se atragantó al escuchar eso. ¿Qué mujeres? Ni siquiera recuerdo algo así. Alguien le había tendido una trampa, y probablemente desde hace mucho tiempo. Los guardias se dispusieron a sacarlo del lugar. Lin Chu apretó los puños. En ese instante, intentó activar uno de los recuerdos que había heredado. El rey del boxeo, el peleador número 1 del mundo. Un monstruo que había derrotado rivales en todos los continentes y era conocido como una pesadilla viviente dentro del ring. Por un segundo, incontables técnicas de combate aparecieron en su mente. Pero, su expresión se oscureció rápidamente, porque descubrió un problema absurdo. Aunque poseía todos esos recuerdos, su cuerpo seguía siendo basura. Justo cuando el ambiente estaba a punto de explotar, una voz fría resonó desde la entrada. Deténganse. Chen Mo acababa de entrar. Lin Chu abrió los ojos con sorpresa, luego sonrió y caminó rápidamente hacia ella. Sabía que no ibas a abandonarme, pero Chen Mo lo miró con total indiferencia. Quítate de en medio. Lin Chu quedó congelado. Detrás de ellos, el patriarca soltó una carcajada. Ya la escuchaste. Luego miró a los guardias. ¿Qué están esperando? Sáquenlo de aquí. Los guardias asintieron y avanzaron. Pero entonces, Chen Mo volvió a hablar. Él es mi esposo. Todos se detuvieron, no importa que tan malo sea.
¿Quién te dio permiso de llevártelo? El patriarca frunció el ceño. Momo, no me culpes por esto. Su tono se volvió más suave. No crié a mi hija para que permaneciera junto a un inútil. Encontraré un mejor esposo para ti. Chenmo soltó una pequeña risa llena de burla. ¿Otro esposo? ¿Para qué? Para obligarme a hacer cultivo dual con él. Dio un paso al frente. Entonces prefiero quedarme con este. Al menos puedo fingir que tengo un perro. Después de todo, algunos hombres son peores que eso, y al menos el perro no miente. El patriarca no supo cómo responderle. Al final, solo soltó un suspiro. Haz lo que quieras. Después de eso, ambos regresaron a la habitación privada de Chenmo. Mientras tomaba una taza de té, Chenmo miró a Lin Chu fijamente. Le pediste a Xia Rui que viniera a buscarme, ¿verdad? Querías provocar problemas entre mi padre y yo para poder quedarte aquí. Sus ojos se estrecharon. Debo admitirlo. Eres más inteligente de lo que pensaba. Lin Chu levantó las manos rápidamente. ¿De qué estás hablando? Frunció el ceño. Solo quería que supieras que te obligaron a casarte conmigo. Pero justo en ese momento, la expresión de Chenmo cambió, su mirada se volvió fría. ¿Por qué estás reuniendo energía espiritual? Lin Chu abrió los ojos. Antes de que pudiera reaccionar, una poderosa presión explotó dentro de la habitación. Chenmo lo empujó contra la pared. La energía espiritual alrededor de su cuerpo comenzó a elevarse. Deja de fingir, su voz era helada, antes eras mucho más tonto. Lin Chu tragó saliva. Chenmo sonrió ligeramente mientras levantaba su barbilla. Ahora dime, ¿qué pasó realmente en nuestra noche de bodas? La presión espiritual aumentó de golpe, porque si sigues ocultándolo, acercó lentamente una espada espiritual hacia él. Te cortaré el titán en pedazos ahora mismo. Lin Chu sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Espera, podemos hablarlo. Mientras intentaba mantener la calma, su mente trabajaba a toda velocidad. No podía contarle la verdad. No podía decir que había obtenido recuerdos de miles de vidas, pero tampoco podía mentirle demasiado. Con la diferencia de poder entre ambos, si sospechaba algo, realmente podría despedazarlo. Al final, apartó lentamente la mano de ella y habló con sinceridad parcial. Cuando regresé a la habitación esa noche, apareció una misteriosa mujer de cabello blanco, dijo que había sido mi amante en una vida pasada, y luego inyectó una enorme cantidad de aura en mi cuerpo. Después de eso, me desmayé. Chenmo lo observó en silencio unos segundos. ¿Una mujer de cabello blanco? Soltó una risa fría. Entonces te lo mereces. Es probable que sea alguna antigua amante de un escoria como tú, ¿verdad? Lin Chu casi se ahoga. Claro que no. Intentó defenderse rápidamente. Ni siquiera la conozco. Tampoco entiendo por qué hizo algo así. Más bien, ¿por qué insistes tanto en llamarme escoria? La miró directamente. ¿Qué se supone que hice? Chenmo lo miró fijamente antes de responder. Hace 3 años, en el Gran Hotel Longao, habitación 1766, te vi con mis propios ojos acostado con 4 mujeres exóticas. ¿Qué más se supone que hacían ahí? ¿Aprender idiomas extranjeros? Lin Chu quedó completamente confundido. ¿De qué estás hablando? Lo negó de inmediato. Nunca he estado en ese hotel. Mucho menos hice algo así. Chenmo soltó una risa fría. Lo vi personalmente, no intentes negarlo. Abrió la puerta. Xia Rui entró cargando un enorme montón de ropa, y la dejó caer frente a Lin Chu sin ninguna delicadeza. Desde hoy, tú te encargarás de las tareas domésticas. Luego lo miró de arriba a abajo, o puedes largarte de inmediato. Por dentro, seguía pensando lo mismo. Él no era más que una débil escoria, y ahora estaba en sus manos. Pero para sorpresa de ambas, Lin Chu simplemente asintió. Está bien, lo haré. Apretó los dientes en silencio, con los recuerdos de 10.000 personas. Como no podría encargarse de simples tareas domésticas, incluso pensó que terminaría impresionándolas, así que comenzó a lavar ropa, pero apenas terminó el primer montón, Xia Rui apareció con todavía más, un camión entero de ropa. Buen trabajo, lo felicitó con falsedad. Te traje más. Más tarde, lo arrastró hasta la cocina, después de cortar vegetales durante horas. Xia Rui observó el resultado y negó con la cabeza. Hazlo otra vez. Lin Chu ya estaba agotado, pero aún así respondió, está bien, lo haré de nuevo, aunque por dentro pensaba algo completamente distinto. Algún día iba a hacerles pagar toda esa humillación. Mientras seguía lavando y cocinando, no podía evitar preguntarse por qué esta familia tenía tanta ropa. Fue entonces cuando un grito resonó desde el salón principal. Chenmo, ¿en qué estabas pensando? Era el patriarca. El casino de Las Vegas perdió más de 10 millones por billetes falsos, comentó, y el gerente de ese casino fue recomendado personalmente por ti. Xia Rui frunció el ceño. Es obvio que alguien está incriminando a la joven señorita, pero Chenmo levantó una mano para detenerla. Es suficiente. Luego bajó ligeramente la cabeza.
fue mi error, encontraré la manera de cubrir la pérdida. Y también descubriré quién estuvo detrás de esto. El patriarca soltó una risa llena de presión. ¿Descubrirlos? Esa banda de falsificadores ya ofreció recompensas incluso contra la policía. ¿Qué te hace creer que puedes encontrarlos? Lin Chu escuchó atentamente la conversación sobre el dinero falso. Y en ese instante, los recuerdos del falsificador experto dentro de su mente comenzaron a activarse. Dejó caer la ropa. La mejor manera de hacer dinero es imprimirlo, pensó. Esa misma noche, se dirigió al almacén de la familia Chen. Sabía perfectamente que, en este momento, no valía nada. Sin un cuerpo poderoso, todas esas memorias eran inútiles en combate. Pero también entendía algo importante. Podía elegir sus propias batallas. Por ahora, aprovecharía a la familia Chen para tener un lugar donde quedarse, y cuando dominara completamente las memorias de las 10.000 almas, se convertiría en el hombre más rico de toda la ciudad. Y ese día, todos los que hoy lo despreciaban, terminarían rogando por su ayuda. Sentado frente a un viejo computador, ingresó directamente a la Dark Web. Después de revisar varios sitios clandestinos, encontró lo que buscaba. Las máquinas para fabricar billetes falsos eran empaquetadas y vendidas. Lin Chu sonrió. Perfecto, solo necesitaba recoger la mercancía. Pero antes de salir, se miró en un espejo. Con esta cara me reconocerán de inmediato, pensó. Entonces activó otra memoria, la de un experto maestro del disfraz. En cuestión de minutos, comenzó a modificar completamente su apariencia. Cambió el peinado, la postura, incluso la forma de sus ojos y expresiones. Cuando terminó, parecía una persona totalmente distinta. Poco después, llegó al lugar de encuentro. Era una fábrica abandonada. Un hombre calvo lo esperaba en la entrada. Lin Chu avanzó tranquilamente. Escuché que tienes una máquina para imprimir dinero. Muéstrame la mercancía. El hombre lo observó unos segundos antes de responder. Entra y mírala tú mismo. Lin Chu revisó cuidadosamente la máquina, y sus ojos brillaron de inmediato. Era auténtica. El calvo habló con tranquilidad. Acordamos 5 millones. ¿Dónde está el dinero? Lin Chu metió la mano a su bolsillo y sacó un solo billete de $100. El hombre lo tomó violentamente de la ropa. ¿Te crees gracioso? Su expresión se volvió peligrosa. ¿Qué haces aquí si no tienes dinero? Lin Chu solo sonrió. Este no es un billete ordinario. Yo lo fabriqué. El calvo miró el billete nuevamente, y por primera vez, su expresión cambió. Imposible. Observó cada detalle del papel. ¿Cómo alguien puede fabricar algo de esta calidad? Lin Chu observó tranquilamente al hombre antes de hablar. Los billetes falsos que tú produces ni siquiera pueden circular correctamente en el mercado debido a problemas técnicos. Ni siquiera son comparables con los del grupo de falsificación. ¿Estoy en lo cierto? El calvo quedó en silencio unos segundos antes de asentir. Tienes razón, luego frunció el ceño. Entonces, ¿qué planeas hacer? Lin Chu sonrió ligeramente. Si un billete falso es lo suficientemente perfecto, entonces nadie podrá diferenciarlo del dinero real. Levantó 2 dedos. Solo necesito 2 horas. El hombre lo observó con desconfianza, pero después de pensarlo un momento, decidió darle una oportunidad. Bien, se hizo a un lado. Lin Chu no perdió tiempo, comenzó a desmontar piezas, modificar tintas y ajustar la presión de impresión utilizando métodos completamente distintos a los normales. Los recuerdos del mayor falsificador del mundo fluían naturalmente en su mente. El tiempo pasó con rapidez, hasta que finalmente el sol comenzó a aparecer. Lin Chu dejó el último billete sobre la mesa y estiró el cuerpo. Listo, llamó al calvo, es hora de inspeccionar la mercancía. El hombre vio la enorme suma de dinero. Al principio pensó que era imposible, tomó uno de los billetes, y mientras más lo observaba, más cambiaba su expresión. ¿Tú hiciste todo esto en una sola noche? Si los produjiste tan rápido, deberían ser fáciles de distinguir, pero al revisar otro billete, su cuerpo se congeló. Cayó al suelo dejando caer el dinero en sus manos. ¿Qué es esto? Su voz temblaba. Esto es exactamente igual al dinero real. Finalmente levantó la cabeza con respeto. Sería muy atrevido preguntar el nombre de un experto como usted. Lin Chu respondió sin dudar. Llámame, señor Wei. Mientras tanto, en otro lugar, dentro de una enorme fábrica clandestina, varios falsificadores trabajaban sin descanso. Un subordinado se acercó rápidamente a su jefe. Jefe, apareció alguien buscando trabajo. El hombre sentado frente a la mesa levantó ligeramente la mirada. Era Woody, uno de los mayores productores de dinero falso del mercado negro. Su subordinado colocó un billete frente a él. Dice que puede fabricar algo mejor que nuestros productos. Woody tomó el billete con indiferencia, pero apenas lo observó. Frunció el ceño. Te equivocaste, volvió a mirar el papel. Esto parece dinero real. A un lado, Wu Min habló rápidamente. ¿Recuerda a Jin Chao,
Woody soltó una risa burlona. Claro que lo recuerdo. Lo aplastamos hace tiempo. Escuché que su negocio cayó tan bajo que incluso planeaba vender su fábrica. Wu Min respiró hondo antes de explicar todo lo que había descubierto. Nuestros hombres vieron enormes cantidades de dinero saliendo del punto de producción de Jin Chao. Luego añadió, y todo estaba relacionado con un hombre llamado Señor Wei. Woody levantó una ceja. Él fabricó todo ese dinero por su cuenta. Wu Min asintió. La sonrisa de Woody se volvió cada vez más amplia. Entonces, ¿qué estás esperando? Tráelo aquí. Si realmente tiene esa habilidad, podemos darle lo que quiera. Wu Min dudó un momento antes de responder. En realidad, ya intenté reclutarlo. Woody frunció el ceño. ¿Y qué pasó? Wu Min soltó una sonrisa incómoda. Preguntó si el trabajo era medio tiempo. Dijo que no estaba interesado en trabajar para nadie. Y que, si queríamos colaborar con él, tendría que ser como socios. La expresión de Woody se volvió extraña. Después de varios años en el mercado negro, era la primera vez que alguien se atrevía a hablarle así. Horas después, Lin Chu fue llevado a un lugar aislado en las afueras de la ciudad. Todo el camino había permanecido en silencio, pero en realidad, su mente no había dejado de trabajar. Desde que subió al vehículo, contó cada giro, hasta llegar al sexto. Luego calculó el tiempo y la velocidad aproximada. Con eso, ya podía deducir dónde se encontraban. Woody lo observó con atención. Será mejor que no ignores mis palabras, murmuró. Pero Lin Chu seguía analizando el entorno, la humedad del aire, el olor a metal oxidado, el polvo acumulado en el suelo. Finalmente llegó a una conclusión. Esto era un viejo taller de reparaciones abandonado. Woody entrecerró los ojos. Estoy hablando contigo. ¿Quién eres realmente? Pero Lin Chu apenas lo escuchaba, porque acababa de notar algo más importante. También habían trasladado las máquinas de impresión a este lugar. Entonces sonrió tranquilamente. Mi nombre es Wei Senmo. Woody soltó una pequeña risa. Así que eres un verdadero profesional. Luego levantó el billete falso que tenía en la mano. ¿Tú fabricaste esto? Espero que puedas trabajar para nosotros. Lin Chu negó lentamente. Ya lo dije antes. Sus ojos se encontraron directamente con los de Woody. No trabajo para otras personas. Se quitó las ataduras. Si quieren colaborar conmigo, tendrá que ser como socios. La expresión de Woody se volvió fría. En el siguiente segundo, tomó a Lin Chu de la ropa y lo levantó. ¿Crees que estás en posición de negociar conmigo? ¿No te has dado cuenta de que podría hacerte desaparecer aquí mismo y nadie se enteraría jamás? Lin Chu ni siquiera se alteró cuando Woody lo tomó de la ropa, solo lo miró tranquilamente. Si me matas, no solo perderás un socio, sonrió ligeramente, también perderás la oportunidad de cumplir un sueño que jamás te atreviste a imaginar. Woody soltó una risa burlona y lo soltó. ¿Un sueño? ¿Qué sigue ahora? ¿Vas a decirme que estamos en una película de Disney? Lin Chu activó otra de sus memorias, la del mejor orador que existió en su mundo. Su tono cambió por completo. Tengo un sueño. Todos en la habitación se quedaron en silencio. Un día, dejarán de existir los billetes falsos, porque el mundo entero usará los billetes que yo creé. Nadie podrá diferenciar entre dinero falso y dinero real, porque serán más reales que los reales. Yo tengo la tecnología, tú tienes las conexiones, el equipo y el mercado. Luego soltó la cifra que dejó a todos paralizados. Si cooperamos, puedo garantizar una producción mínima de 100 millones diarios. Woody abrió los ojos. 100 millones, su expresión se volvió incrédula. Actualmente, todas sus máquinas juntas apenas producían 10 millones, y aún así, muchos salían defectuosos. Lo miró fijamente. ¿De verdad puedes hacer algo así? Lin Chu sonrió. Claro, luego cambió completamente el tono. Pero si vamos a asociarnos, tengo condiciones. Quiero el 51% de las ganancias. Además, necesitaré 10 millones reales por adelantado para que la operación funcione. Wu Min quedó completamente atónito. Eso no es una sociedad, lo señaló furioso. Prácticamente estaríamos trabajando para ti. Sin embargo, Woody permaneció pensativo. Después de unos segundos, levantó la mano para detener a su subordinado. Podemos negociar, siempre y cuando nos permitas participar en el proceso de producción. Luego sonrió lentamente. ¿Qué te parece eso? Lin Chu soltó una pequeña risa. Finalmente, ambos estrecharon las manos. Socios en el crimen. Sabía perfectamente lo que Woody estaba pensando. Este hombre quería aprender su método y eliminarlo después, pero a él no le importaba, porque también tenía sus propios planes. Una vez consiguiera esos 10 millones que le robaron a la familia Chen, los tendría a todos encerrados antes de que pudieran aprender. Más tarde, de regreso en la mansión de los Chen, Lin Chu volvía a hacer tareas domésticas como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, en la misma habitación, Chen Mo miró hacia Rui.
¿Ya reunieron el dinero? No es tan fácil reunir 10 millones en tan poco tiempo, respondió Xia Rui. Además, escuché que Senche está atacando deliberadamente nuestros negocios. Parece que quiere aprovechar esta oportunidad para quitarle todo a la familia Chen. Chen Mo permaneció en silencio unos segundos antes de responder. Entonces busca a cualquiera que pueda ayudarnos. Ahora mismo, lo único importante es conseguir dinero. Justo en ese momento, una voz interrumpió la conversación. Disculpen por entrar sin avisar. Ambas giraron la cabeza. Un hombre elegante acababa de entrar en la habitación. Era Jin Jing. Llevaba un traje impecable y uno de sus guardias tenía un maletín en la mano. Chen Mo frunció el ceño al verlo. Pensé que ya te había despedido del grupo Chen. Jin Jing sonrió tranquilamente. Eso no significa que vaya a odiarte. Después de todo, la razón por la que entré al grupo Chen desde el principio fue para acercarme a ti. Se sentó a su lado y continuó hablando con confianza. Aunque mi familia no sea tan poderosa como la tuya, seguimos siendo conocidos en esta ciudad. Puedo ayudarte a cubrir los 10 millones del casino. Pero entonces Jin Jing bajó la voz y sonrió. Siempre y cuando te divorcies de tu esposo, se inclinó un poco hacia ella, e incluso tocó su hombro. Después de todo, todavía no olvido lo que hizo en aquel hotel. Al escuchar eso, Lin Chu frunció el ceño. Así que este tipo también sabía sobre lo del hotel. ¿Acaso él tenía algo que ver con esa trampa? ¿Y cómo es que se atrevía a tocar a su esposa delante de él? Por suerte, Chen Mo apartó la mano de Jin Jing. No necesito tu ayuda. Su voz fue fría y directa. Antes de que pudiera hablar, un escobazo golpeó directamente su espalda. Lin Chu estaba ahí, sosteniendo la escoba como si fuera un arma legendaria. ¿Cómo te atreves a menospreciar a mi esposa? ¿De verdad crees que no puede reunir 10 millones? Jin Jing lo miró furioso. ¿Y tú qué sabes de dinero? Lin Chu levantó la barbilla. Tal vez, el dinero simplemente caerá del cielo frente a nosotros. Aunque por dentro pensaba algo totalmente distinto. Si esto salía bien, Chen Mo definitivamente comenzaría a verlo de otra forma, y cuando heredara la fortuna de la familia Chen, él también terminaría siendo el dueño. Jin Jing se burló sin contenerse. ¿Te golpeaste la cabeza? No me sorprende que un inútil como tú diga semejantes tonterías. Pero justo cuando terminó de hablar, un maletín salió volando desde la entrada y se estampó directamente contra su rostro. Jin Jing cayó hacia atrás completamente aturdido. Todos quedaron paralizados. El hombre calvo de antes entró en la habitación, luego habló con respeto. Por órdenes del señor Wei, vine a entregar los 10 millones prometidos. Colocó el maletín frente a Chen Mo. Ella observó el maletín con desconfianza. Luego levantó la mirada hacia el hombre. ¿Quién es ese señor Wei? Frunció ligeramente el ceño. ¿Lo conozco? ¿Y por qué enviaría 10 millones así de la nada? El hombre hizo una pequeña reverencia. Era Jin Chao. El señor Wei dijo que este dinero es solo para ganar su confianza. También dijo que, si desea conocerlo, debe ir mañana al Hotel Longao, habitación 1766. A las 3 de la tarde, al escuchar el nombre del hotel y el número de la habitación, Jin Jing cambió ligeramente de expresión. ¿Por qué específicamente esa habitación?, se preguntó. Mientras tanto, Lin Chu observaba atentamente su reacción desde un lado, y eso solo confirmó aún más sus sospechas. Definitivamente este tipo tenía algo que ver con lo ocurrido hace 3 años. A la mañana siguiente, poco antes de las 3 de la tarde, Chen Mo llegó al Hotel Longao. No muy lejos del lugar, Jin Jing observaba el edificio desde un automóvil. A su lado, el chofer habló en voz baja. Joven maestro, cuando entramos, Jin Jing sonrió fríamente. Esperemos 5 minutos hasta que el señor Wei aparezca. Quiero ver quién intenta arruinar mis planes. Al mismo tiempo, Chen Mo llegó frente a la habitación 1766. Respiró hondo antes de entrar, pero apenas abrió la puerta, sus ojos se congelaron. Dentro de la habitación, Lin Chu estaba rodeado de varias chicas mientras coqueteaba tranquilamente con ellas. La ira explotó instantáneamente dentro de Chen Mo. ¿Así que haces esto después de alegar que no eras un escort? Pero justo en ese momento, la enorme pantalla del televisor se encendió sola. Una voz desconocida salió desde allí. Por favor, mantenga la calma. Chen Mo ni siquiera quiso escuchar. ¿Qué calma? Atacó directamente a Lin Chu. Lo estoy viendo con mis propios ojos. Sin embargo, después del ataque, quien apareció era Jin Chao. Espere, no soy Lin Chu, habló apresuradamente. Chen Mo quedó paralizada. En la pantalla, el señor Wei comenzó a explicar tranquilamente. Eso es una técnica de transfiguración originaria de Corea del Sur. La máscara cubre completamente el rostro y permite imitar temporalmente la apariencia de otra persona. Chen Mo abrió lentamente los ojos. La voz continuó.
la persona que usted vio hace 3 años en esta misma habitación. No era Lin Chu, era un impostor, y quien organizó ese evento intervino para la destrucción de su relación. Chen Mo sintió que el mundo se detenía por un instante, entonces comprendió algo aterrador. Durante 3 años, había tratado injustamente a Lin Chu, sin siquiera darle la oportunidad de explicarse. Sus manos temblaron ligeramente, y finalmente levantó la mirada hacia la pantalla. ¿Por qué me ayudas? ¿Y por qué me enviaste ese dinero? Detrás de la pantalla, Lin Chu, ahora el señor Wei, respiró lentamente. No podía decir nada que revelara su verdadera identidad. Al menos no todavía. Así que improvisó. Si no fuera por Lin Chu, probablemente no seguiría vivo ahora mismo. Aunque él no me conoce, después de descubrir la verdad, pensé que esta era la mejor forma de pagar esa deuda. No me malinterprete. No intento acercarme a usted. Chen Mo bajó ligeramente la mirada antes de preguntar. Entonces, ¿tiene alguna idea de quién se hizo pasar por él hace 3 años? Justo en ese momento, la puerta se abrió violentamente. ¿Dónde está el señor Wei? Era Jin Jing. Entró furioso a la habitación. En la pantalla, la voz del señor Wei respondió tranquilamente. El culpable ya llegó. Jin Jing se congeló por un instante y miró alrededor confundido. ¿Por qué hay tanta gente aquí? Luego dirigió la mirada hacia el televisor. No me importa quién seas, señaló la pantalla, pero escucha bien, no dejaré que manipules a Chen Mo con dinero, ella es mi mujer, y no me quedaré de brazos cruzados ante esto. Lin Chu soltó una pequeña risa. ¿Tu mujer? Parece que has olvidado que ahora está casada. Luego sonrió con ironía. No, ¿cómo podrías olvidarlo? Tú fuiste quien causó la ruptura en primer lugar. Justo entonces, una mujer se acercó lentamente hacia Jin Jing. Al verlo, sonrió de inmediato. Oh, joven maestro Jin. Su voz era coqueta. Qué sorpresa volver a verlo. ¿Por qué dejó de contratar nuestros servicios después de aquella vez? El rostro de Jin Jing se puso rígido. ¿Qué tonterías estás diciendo? Ni siquiera sé quién eres. La mujer inclinó ligeramente la cabeza. No me recuerda. Hace 3 años usted fue un invitado VIP. Detrás de la pantalla, Lin Chu sonrió internamente. Por suerte, había hackeado el antiguo sistema de registros del hotel, y gracias a eso encontró a todas las personas que estuvieron presentes aquella noche. Ahora Jin Jing no tenía forma de escapar. Chen Mo giró la cabeza hacia él. Su mirada era completamente distinta a la de antes. Mientras tanto, Jin Jing comenzaba a sudar. Chen Mo ya no quiso seguir escuchándolo. En cambio, volvió a mirar la pantalla. Señor Wei, su tono se suavizó un poco. ¿Podría darme una forma de contactarlo? Quiero devolverle esos 10 millones. La voz detrás del televisor guardó silencio unos segundos. Luego respondió tranquilamente, no hace falta. Si realmente quiere agradecerme, entonces trate mejor a su esposo. Al instante siguiente, la pantalla se apagó. Esa noche, Lin Chu miró por la ventana y notó que el sol ya se había ocultado. Era hora de volver a usar su identidad como el señor Wei para reunirse con sus socios. Justo cuando estaba a punto de salir, una voz lo detuvo. Cariño. Lin Chu casi se tropieza, giró lentamente la cabeza y vio a Chen Mo. ¿A dónde vas? Lin Chu tosió ligeramente antes de responder. Solo iba a mi área de dormitorio en el almacén. Chen Mo caminó tranquilamente hacia él y tomó sus manos. No hace falta. Luego desvió la mirada, sonrojada. De ahora en adelante dormiremos en la misma habitación. Lin Chu se quedó congelado. Por dentro, se preguntaba si acaso iban a convertirse en compañeros de cuarto y a llegar un poco más allá. Sin embargo, Chen Mo lo sacó de sus pensamientos. No pienses demasiado, golpeó la pared. Si intentas cualquier cosa, te quedarás sin tu titán. Aún con todo esto, él se sintió feliz, ya que poco a poco podía ir acercándose más a ella, hasta acortar la distancia. A la mañana siguiente, Xia Rui estaba hablando por teléfono a escondidas. Muy cerca de ella, Lin Chu barría el suelo tranquilamente, aunque en realidad estaba leyendo sus labios. Gracias a una de las habilidades que había heredado, la expresión de Xia Rui estaba llena de preocupación. Te dije que dejaras de pedir préstamos. Sus ojos comenzaron a ponerse rojos. Esos microcréditos son usureros. Luego apretó el teléfono con fuerza. Dile a mi hermano que no vuelva a pedir dinero prestado. Su voz comenzó a quebrarse. Encontraré una forma de pagar esos 200.000 yuanes. Así que no te preocupes. Finalmente bajó la cabeza mientras lágrimas caían lentamente. Por favor, confía en mí. Lin Chu observó todo en silencio. No esperaba que Xia Rui estuviera en una situación financiera tan grave, pero para él, aquello también representaba una oportunidad. Después de todo, necesitaba gente útil para sus futuros planes. Más tarde, contactó nuevamente a Jin Chao.
Apenas llegó al lugar, Jin Chao suspiró. ¿Y ahora qué quiere esta vez? Lin Chu respondió tranquilamente. Primero, necesito que transfieras 200.000 yuanes a una cuenta. Jin Chao quedó sorprendido. ¿Va a regalar dinero otra vez? Luego soltó una pequeña risa. Realmente es un filántropo. Señor Wei, Lin Chu sonrió. No tengas envidia. Su tono se volvió más serio, porque ahora viene lo más importante, y para eso necesitaré toda tu ayuda. Poco después, volvió a reunirse con el grupo de falsificadores. Dentro del taller clandestino, Woody levantó una copa mientras observaba las enormes cantidades de dinero recién producido. Debo admitirlo, miró a Wei Shenmo con una sonrisa. Tu producto realmente está a otro nivel. Fabricar 100 millones en tan poco tiempo. Sigue pareciéndome absurdo. Durante estos días, hemos aprendido muchísimo observando tus métodos, señor Wei. Él levantó su copa tranquilamente. Yo también me beneficié bastante, comentó. Después de todo, sigo siendo dueño del 51% de las acciones. Woody soltó una carcajada. Claro, claro. Levantó su copa también, es un intercambio verdaderamente justo. Wei miró la copa frente a él y soltó una pequeña risa. ¿En serio? Levantó la mirada hacia Woody. ¿De verdad vas a usar un método tan aburrido y cliché para acabar conmigo? Vamos, al menos piensa en algo mejor que envenenar mi bebida. La sonrisa de Woody desapareció. ¿De qué estás hablando, señor Wei? Pero él solo suspiró. No te hagas el tonto. Desde el principio supe que tarde o temprano intentarías apuñalarme por la espalda. El ambiente se volvió tenso al instante, la copa de vino cayó al suelo y se rompió en pedazos. Al mismo tiempo, varios guardias entraron rápidamente a la habitación y rodearon a Wei Shenmo. Woody sonrió fríamente. Entonces dejemos las cosas claras, ya entendimos tu método de producción, y ahora, ya no nos sirves. Wei ni siquiera pareció alterarse. Miró la comida sobre la mesa y soltó un pequeño suspiro. ¡Qué lástima! Tomó un trozo de carne tranquilamente. Sería triste desperdiciar comida tan buena. Woody volteó la mesa. Señor Wei, habló con firmeza. Verte fingiendo tranquilidad a estas alturas es bastante ridículo. Ya investigamos todo sobre ti. No tienes ninguna habilidad espiritual. Así que ahora, solo puedes rendirte. Wei levantó la mirada. ¿Rendirme? Luego sonrió. ¿Quién dijo que esto terminó para mí? Woody soltó una carcajada fría. ¿Y qué más podrías hacer? La habitación está completamente sellada, y no tienes ningún lugar a donde escapar. Wei cruzó tranquilamente los brazos. ¿Correr? ¿De verdad creíste que no me di cuenta de tus planes? Woody frunció el ceño. Si lo sabías, entonces ¿por qué viniste aquí para morir? Wei soltó una pequeña risa. ¿Quién dijo que vine a perder? ¿De verdad crees que el poder espiritual es la fuerza más poderosa de este mundo? Woody estaba a punto de responder, pero de repente, una extraña niebla comenzó a salir por las rejillas del aire acondicionado. Los guardias se sobresaltaron. ¿Qué es esto? Como entró al sistema de ventilación, Wei se puso de pie. La máscara sobre su rostro le daba una apariencia todavía más misteriosa. El conocimiento y el ingenio. Su voz sonó tranquila. Esas son las verdaderas fuerzas más poderosas. Ayer, cuando me reuní con Jin Chao, le di un mando a distancia y le pedí que instalara una bomba anestésica casera en el sistema de ventilación, para poder liberar la niebla dañina cuando fuera el momento adecuado. El resultado de esta noche ya ha sido decidido desde hace mucho tiempo. Woody cayó al suelo mientras intentaba respirar. Aún así, seguía mirando a Wei con odio. ¿Sabes quién nos respalda? Nuestro jefe. Es el rey del submundo de Tokio. Wei simplemente lo miró con indiferencia. Luego levantó el pie y le aplastó la cabeza contra el suelo. Deja de hablar y ríndete. Woody apretó los dientes. ¿Todo esto fue por dinero? Wei soltó una pequeña risa. ¿Por qué haría algo así? Puedo ganar mucho más dinero de forma legal. Mientras hablaba, calculó mentalmente el tiempo. El gas ya debía haberse dispersado lo suficiente para que él pudiera respirar sin problemas. Entonces encendió la llama frente a todos. No necesito dinero ganado ilegalmente. Afortunadamente, ninguno de los billetes que imprimí llegó a circular. Woody abrió los ojos. ¿Qué estás haciendo? Pero ya era demasiado tarde. Wei arrojó el encendedor y las llamas comenzaron a consumir todo. Él ni siquiera se detuvo al caminar hacia la salida, solo respondió, porque ofendiste a alguien peligroso y ahora estás pagando el precio. Tiempo después, Lin Chu regresó tranquilamente a la residencia de la familia Chen. Jin Chao lo había llevado de vuelta en automóvil. Mientras observaba la enorme mansión, Jin Chao no pudo contenerse más. Señor Wei, ¿qué clase de persona es usted realmente? Lin Chu sonrió tranquilamente.
Créeme, es mejor que no lo preguntes. Abrió la puerta del coche y salió. Pero para su mala suerte, apenas puso un pie dentro de la residencia, Xia Rui apareció de repente y lo agarró del brazo. ¿Dónde estuviste todo el día?, preguntó. Lin Chu abrió la boca para inventar una excusa, pero Xia Rui lo interrumpió rápidamente. Olvídalo, eso no importa, necesito pedirte un favor. Por primera vez, su actitud parecía un poco nerviosa, incluso sus mejillas estaban ligeramente rojas. Recuerdo que mi señora dijo que tú y el señor Wei eran amigos. Desvió un poco la mirada. Así que quería preguntarte dónde está ahora. Quiero agradecerle personalmente por ayudarme. Lin Chu casi se atraganta, justo cuando intentaba responder. La voz de Jin Chao sonó detrás de él. Señor Wei. Olvidó sus gafas de sol. El ambiente quedó completamente congelado. Xia Rui giró la cabeza hacia Lin Chu. Sus ojos comenzaron a temblar. ¿Tú, de verdad eres el señor Wei? ¿Por qué te llamó así? Lin Chu giró hacia Jin Chao con una sonrisa peligrosa. Sí, ¿por qué me llamaste así? Quizás me confundiste con alguien más. Jin Chao soltó una risa nerviosa. Sí, creo que hubo una confusión. En realidad vine buscando al señor Wei. ¿Quién eres tú? Xia Rui entrecerró los ojos. Después miró las gafas de sol que Jin Chao tenía en la mano. Espera, recordó algo al instante. Su joven señorita había dicho que el señor Wei siempre usaba gafas de sol como esas. Luego miró a Lin Chu con sospecha, pero segundos después soltó una carcajada. No me digas que intentas hacerte pasar por él. Debería ir ahora mismo a contárselo a la señorita, pero para sorpresa de ambos, Lin Chu también comenzó a sonreír. Buena deducción, se acomodó tranquilamente la ropa. Porque no es una actuación, señaló su propio pecho. Yo soy el auténtico y único señor Wei. El ambiente quedó completamente en silencio. Tanto Jin Chao como Xia Rui abrieron los ojos. Xia Rui fue la primera en reaccionar. Estalló en carcajadas. ¿Tú? ¿Cómo puedes siquiera compararte con alguien como el señor Wei? Lin Chu habló con tranquilidad. Entonces, ¿por qué querías buscarme? ¿No querías agradecerme por los 200,000 yuanes? El rostro de Xia Rui cambió de golpe. ¿Cómo sabes eso? La sonrisa de Lin Chu desapareció y su mirada se volvió fría. No vuelvas a llamarme cabrón. Ya le expliqué a Chen Mo que jamás la engañé. Antes de que Xia Rui pudiera responder, la tomó de su brazo. Ven, la llevó directamente hacia el automóvil de Jin Chao. Luego abrió la cajuela. Dentro había dos hombres amarrados. Wu Di y Wu Min. Lin Chu habló tranquilamente. Ellos dirigían la organización de falsificación que perjudicó a la familia Chen. Señaló a ambos hombres. Y los 10 millones que recibió tu señorita salieron directamente de ellos. Xia Rui se llevó las manos a la boca. Sigo sin creer que hagas todo esto desinteresadamente. Voy a decírselo a la señorita ahora mismo. Pero antes de que pudiera irse, Lin Chu apoyó una mano sobre ella y la atrapó contra la puerta del auto. La cercanía hizo que Xia Rui se pusiera nerviosa. La mirada de Lin Chu se volvió peligrosa. Si alguien se atreve a revelar mi identidad secreta, entonces tendré que tomar medidas. Xia Rui apretó los dientes. ¿Y qué piensas hacer? Aún así se lo diré. Lin Chu giró hacia Jin Chao. Saca tu teléfono y empieza a tomar fotos, le ordenó. Jin Chao reaccionó al instante. Entendido. Sacó el celular con una velocidad sospechosamente rápida. Xia Rui frunció el ceño. ¿Qué están planeando? Pero antes de que terminara de hablar, Lin Chu se inclinó hacia ella y le plantó un beso. Los ojos de Xia Rui se abrieron por completo. Un segundo después, Lin Chu retrocedió tranquilamente. Perfecto, miró las fotos recién tomadas. Si vas corriendo a contarle todo a Chen Mo, entonces enviaré estas fotos y diré que intentaste seducirme. Xia Rui se puso completamente roja. ¿Cómo te atreves? Lin Chu levantó una ceja. ¿Así? ¿Tú te atreviste a llamarme Así que, ¿cómo crees que explicarás esto a la gente? Xia Rui quedó completamente sin palabras. Mientras tanto, en su habitación, Chen Mo observaba el reloj con el ceño fruncido. ¿Por qué no ha vuelto todavía?, se preguntó. A la mañana siguiente, Lin Chu seguía dormido profundamente. Chen Mo ya estaba despierta, y claramente, irritada. Sin decir nada, levantó el pie y le aplastó la cara suavemente. Despierta, te estuve esperando anoche y nunca apareciste. ¿Qué estabas haciendo exactamente? Lin Chu sintió que el sudor frío le recorría la espalda. Rápidamente inventó una excusa. La criada me dejó limpiando, y entre tantas tareas domésticas, se me pasó la hora. Chen Mo lo observó unos segundos, luego llamó hacia afuera. Xia Rui, la puerta se abrió. Xia Rui entró evitando mirar directamente a Lin Chu. ¿Qué ocurre, señorita? Chen Mo señaló a Lin Chu. ¿De verdad estuvo trabajando contigo anoche?
Xiarui bajó la cabeza. Sí, últimamente se ha relajado mucho con las tareas domésticas, así que lo hice trabajar más. Chen Mo finalmente suspiró. Está bien, luego abrió un cajón y sacó una tarjeta bancaria. En realidad quería decirte algo anoche, el cumpleaños de mi padre será en 3 días. Toma, compra un regalo decente. Lin Chu apartó la tarjeta rápidamente. Gracias, pero puedo comprar un regalo para mi suegro por mi cuenta. A un lado, Xiarui permanecía en silencio con la cabeza agachada. Si eso es todo, entonces me retiro. Justo cuando estaba por irse, Lin Chu se levantó de golpe. Entonces yo también volveré al trabajo. Y salió rápidamente de la habitación. Chen Mo se quedó en silencio, pensativa. Una vez fuera de la habitación, Lin Chu suspiró aliviado. Luego miró hacia Rui. Gracias por ayudarme hace un momento, pero para su sorpresa, ella tenía los ojos rojos. Todo esto es tu culpa, murmuró. Durante todos estos años, nunca engañé a la joven señorita ni una sola vez, y ahora, por tu culpa terminé rompiendo aún más su confianza. Lin Chu se apresuró a negar. No, espera, intentó tranquilizarla. Solo son mentiras temporales. Luego suspiró. No puedo contarle todo de golpe. Xiarui levantó la mirada. Entonces, ¿por qué no simplemente le dices la verdad? ¿Por qué no decirle que el dinero vino de ti? Lin Chu guardó silencio unos segundos y sonrió amargamente, porque ante los ojos de la familia Chen, yo soy un inútil, un villano incompetente, mi estatus en esta casa es incluso peor que el de un sirviente. Todos creen que solo intento aprovecharme de Chen Mo, así que dime, ¿quién me tomaría en serio si apareciera de la nada diciendo que regalé 10 millones? Por ahora, todavía necesito aumentar mi poder y mi influencia. Cuando llegue el momento adecuado, naturalmente le explicaré todo. Xiarui abrió ligeramente los ojos. Entonces, lo miró con incredulidad. ¿De verdad fuiste tú quien ayudó a la joven señorita? Lin Chu sonrió suavemente. Por supuesto, pero esto no puede saberse todavía. Así que por ahora necesito que me ayudes a ocultar ciertas cosas. El rostro de Xiarui se puso ligeramente rojo. Finalmente asintió. Lo siento, si hubiera sabido todo esto desde el principio, no te habría tratado de mala manera. Todo lo que hiciste fue por el bien de la joven señorita y de mí. Lin Chu soltó una pequeña risa. Todo eso ya quedó atrás. Lo importante es que sepas que no soy tu enemigo y que jamás haría algo que perjudicara a Chen Mo. Entonces, cambió de tema. Ahora hablemos de algo más importante. El cumpleaños de mi suegro será pronto, ¿cierto? ¿Qué clase de regalos le gustan? Xiarui pensó unos segundos antes de responder. A mi señor le gustan muchas cosas. Comenzó a contar con los dedos. Antigüedades, pinturas, joyas, bibliografías raras, cosas así. Pero durante los últimos 2 años, se obsesionó especialmente con las películas de inversión, y sobre todo admira a una actriz muy famosa últimamente, se llama Chen Jing. Lin Chu frunció ligeramente el ceño. Ese nombre le resultaba extrañamente familiar. Entonces Xiarui le mostró una foto, y apenas la vio, los recuerdos dentro de su mente comenzaron a activarse nuevamente. Esta vez pertenecían a un famoso director de cine. Incontables escenas y experiencias aparecieron en su cabeza. En aquellos recuerdos, el director hablaba de ella constantemente. Cada ángulo suyo parece perfecto. Mientras más la grabas, más hermosa se vuelve. Cuando apenas teníamos comida, ella aún así sonreía. Incluso me entregó su primera... Rápidamente salió de sus pensamientos y tosió incómodo. Vaya, se rascó la cabeza. Resulta que somos más cercanos de lo que imaginaba. Xiarui lo miró confundida. Pero antes de que pudiera preguntar más, Lin Chu tomó su mano y comenzó a caminar. ¿Qué estamos esperando? Vamos directamente a verla, ahora mismo. Antes de irme quería agradecerle a los miembros del canal por estar contra viento y marea apoyándome, aunque siempre he dicho que no se unan porque no ofrezco ni madres. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó pueden dejar su like y comentar. Pásense por el canal para ver más contenido. Ryan Litzel.